el comienzo de un romance inesperado entre dos estrellas. A finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, Hollywood vivía una etapa de transformaciones profundas. Nuevas generaciones de actores comenzaban a consolidarse en la industria cinematográfica, mientras las estrellas ya consagradas buscaban reinventarse y mantener su lugar en un entorno cada vez más competitivo. En medio de ese escenario, apareció una historia que captó la atención de la prensa internacional y de millones de espectadores en todo el mundo: la relación entre Penélope Cruz y Tom Cruise. Para comprender cómo se desarrolló este romance y por qué terminó convirtiéndose en una de las historias sentimentales más comentadas de la época, es necesario retroceder en el tiempo y analizar el contexto profesional y personal en el que ambos actores se encontraban cuando sus caminos se cruzaron. Dos trayectorias muy distintas. Por un lado estaba Tom Cruise, una de las mayores estrellas de Hollywood. Desde la década de 1980 había construido una carrera impresionante gracias a películas que se convirtieron en clásicos del cine comercial. Títulos como Top Gun, Rain Man, A Few Good Men y Jerry Maguire lo habían consolidado como un actor capaz de combinar éxito de taquilla con reconocimiento crítico. En el plano personal, sin embargo, la vida de Cruise había pasado por momentos complicados. Su matrimonio con Nicole Kidman, considerado durante años una de las parejas más sólidas del cine, se encontraba en crisis a comienzos del nuevo milenio. Aunque durante mucho tiempo ambos proyectaron una imagen de estabilidad, la presión mediática, las exigencias profesionales y las diferencias personales comenzaron a hacer mella en la relación. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una joven actriz española estaba comenzando a conquistar Hollywood. Penélope Cruz, nacida en Madrid en 1974, había desarrollado una exitosa carrera en el cine europeo gracias a su colaboración con directores de renombre, especialmente Pedro Almodóvar. Su talento, carisma y presencia en pantalla habían llamado la atención de productores estadounidenses que buscaban nuevos rostros capaces de aportar frescura al cine internacional. La llegada de Cruz a Hollywood no fue sencilla. Como muchas actrices extranjeras, tuvo que enfrentarse a barreras culturales, lingüísticas y profesionales. Sin embargo, su determinación y su pasión por la interpretación la impulsaron a aceptar proyectos cada vez más ambiciosos. Películas como The High Low Country y All the Pretty Horses comenzaron a abrirle puertas en la industria norteamericana. El encuentro que lo cambió todo. El punto de encuentro entre ambas estrellas fue el rodaje de la película Vanilla Sky, estrenada en 2001 y dirigida por Cameron Crowe. La película era un remake de la producción española Abre los ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, en la que Penélope Cruz ya había interpretado uno de los papeles principales. Cuando Crowe decidió realizar la versión estadounidense, consideró que nadie podía interpretar mejor ese personaje que la propia Cruz. Su participación aportaba autenticidad al proyecto y mantenía un vínculo directo con la obra original. Durante el rodaje de la película, Tom Cruise y Penélope Cruz comenzaron a pasar largas horas juntos en el set. Como suele ocurrir en muchos proyectos cinematográficos, la intensidad del trabajo, la convivencia diaria y la necesidad de construir una química convincente frente a las cámaras favorecieron el nacimiento de una relación personal. Al principio, su interacción parecía simplemente profesional. Ambos eran actores comprometidos con su trabajo y compartían una profunda dedicación por el arte de la interpretación. Sin embargo, poco a poco comenzó a surgir una conexión más profunda. Los miembros del equipo técnico y artístico empezaron a notar que existía una complicidad especial entre ellos. Las conversaciones se prolongaban incluso después de que las cámaras se apagaran, y era frecuente verlos intercambiando ideas sobre cine, cultura y experiencias personales. Una relación que comenzó en medio de la controversia. El contexto en el que surgió esta relación no estaba exento de polémica. En 2001, Tom Cruise anunció oficialmente su separación de Nicole Kidman, lo que generó una enorme cobertura mediática. Durante años, la pareja había sido considerada una de las más admiradas de Hollywood, y su ruptura sorprendió a muchos. Aunque el divorcio fue presentado como una decisión mutua,
La prensa comenzó a especular sobre las posibles razones detrás de la separación. Algunos medios insinuaron que la relación entre Cruise y Cruz había comenzado antes de que el matrimonio con Kidman terminara oficialmente, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes que confirmaran esa teoría. Lo cierto es que el romance entre Cruise y Cruz comenzó a hacerse público poco tiempo después del estreno de Vanilla Sky. Fotografías de ambos paseando juntos, asistiendo a eventos y viajando, comenzaron a aparecer en revistas y periódicos de todo el mundo. Para los medios de comunicación, la historia tenía todos los ingredientes necesarios para convertirse en un fenómeno mediático. Una estrella consagrada de Hollywood, una actriz europea en ascenso y un romance que surgía justo después de un divorcio muy comentado. El impacto mediático. A comienzos de los años 2000, el interés por la vida privada de las celebridades estaba creciendo de manera exponencial. Los tabloides y las revistas del corazón competían por obtener imágenes exclusivas y testimonios que permitieran revelar detalles íntimos de las estrellas. La relación entre Tom Cruise y Penélope Cruz se convirtió rápidamente en uno de los temas favoritos de la prensa del espectáculo. Cada aparición pública de la pareja era analizada minuciosamente, y cualquier gesto entre ellos podía convertirse en titular. A pesar de esta intensa atención mediática, ambos intentaron mantener un cierto grado de discreción. Rara vez hablaban abiertamente de su relación en entrevistas, y cuando lo hacían, preferían centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, la fascinación del público era evidente. Para muchos espectadores, la relación simbolizaba el encuentro entre dos mundos cinematográficos: el glamour de Hollywood y la sensibilidad artística del cine europeo. Diferencias culturales y personales. Aunque el romance parecía prometedor, desde el principio existían diferencias importantes entre ambos. Tom Cruise había pasado gran parte de su vida dentro de la maquinaria hollywoodense, donde la disciplina profesional y la exposición mediática eran parte integral del trabajo. Penélope Cruz, por su parte, provenía de un entorno artístico muy distinto. Su formación estaba profundamente influenciada por el cine europeo y por una tradición interpretativa más introspectiva. Además, Cruz siempre había mostrado un fuerte apego a sus raíces culturales. A pesar de su creciente éxito en Hollywood, mantenía vínculos estrechos con España y con la industria cinematográfica europea. Estas diferencias no necesariamente representaban un obstáculo, pero sí configuraban una dinámica particular dentro de la relación. El encanto que cautivó a Cruise. Quienes conocieron a la pareja durante esa etapa aseguran que Tom Cruise estaba profundamente impresionado por la personalidad de Penélope Cruz. No se trataba únicamente de su belleza, sino también de su energía, su entusiasmo y su forma apasionada de abordar la vida. Cruz poseía una combinación de sensibilidad artística y determinación profesional que resultaba muy atractiva para quienes trabajaban con ella. Su carácter espontáneo contrastaba con la imagen más controlada y disciplinada de Cruise. Para el actor estadounidense, acostumbrado a moverse dentro de un sistema muy estructurado, la presencia de Cruz representaba una especie de aire fresco, un romance bajo los reflectores. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se consolidó. Aparecían juntos en alfombras rojas, eventos cinematográficos y ceremonias de premios. Su química era evidente, y muchos fans comenzaron a considerar que podían convertirse en una de las parejas más emblemáticas de Hollywood. Sin embargo, el destino de esta historia estaba lejos de ser sencillo. La combinación de agendas profesionales exigentes, diferencias personales y una presión mediática constante comenzaría a ejercer una influencia cada vez más intensa sobre la relación. Lo que inicialmente había sido un encuentro romántico entre dos artistas apasionados por el cine, empezaría a transformarse en una historia mucho más compleja. El inicio de una historia que marcaría a ambos. En ese momento, nadie podía imaginar que aquella relación terminaría convirtiéndose en uno de los episodios sentimentales más comentados en la vida de Tom Cruise. Tampoco se sabía que, con el paso de los años, muchos analistas de la prensa del espectáculo mirarían atrás y describirían esa etapa como una de las más emocionales para el actor. El primer capítulo de esta historia, sin embargo, estaba marcado por la ilusión.
el descubrimiento mutuo y la fascinación que surge cuando dos personas provenientes de mundos diferentes encuentran un punto de conexión. Pero, como suele ocurrir en muchas historias de amor bajo el foco de la fama, el brillo inicial pronto se vería acompañado por desafíos inesperados. Y sería precisamente en esos desafíos donde comenzaría a gestarse el desenlace que, según muchos observadores, terminaría dejando a Tom Cruise con el corazón profundamente herido. La relación que conquistó a Hollywood y las grietas que comenzaron a aparecer. Después del estreno de Vanilla Sky en 2001, la relación entre Penélope Cruz y Tom Cruise dejó de ser un simple rumor dentro de los círculos de Hollywood y comenzó a consolidarse públicamente. Para los medios de comunicación y los fanáticos del cine, la pareja representaba una unión fascinante. Él era una de las estrellas más poderosas de la industria estadounidense, mientras que ella simbolizaba el talento europeo que estaba conquistando Hollywood. Sin embargo, detrás de las fotografías en alfombras rojas y de las apariciones glamorosas en eventos internacionales, la relación atravesaba una etapa compleja que pocos conocían en ese momento. Un romance bajo la mirada constante del mundo. Desde el inicio de su relación, Cruise y Cruz sabían que cualquier movimiento sería observado con lupa. A comienzos del siglo XXI, la cultura mediática estaba experimentando una transformación profunda. Los paparazzi, las revistas de celebridades y los programas de televisión dedicados al espectáculo habían convertido la vida privada de las estrellas en un espectáculo global. Cada viaje, cada cena y cada gesto entre ambos podía convertirse en noticia internacional. Fotógrafos esperaban durante horas frente a restaurantes o aeropuertos con la esperanza de capturar una imagen exclusiva de la pareja. Para Penélope Cruz, esta exposición representaba un desafío particular. Aunque ya era famosa en Europa, la intensidad del escrutinio mediático en Hollywood era muy distinta. En España, su vida personal había sido objeto de atención, pero el nivel de vigilancia en Estados Unidos era mucho más agresivo. Tom Cruise, en cambio, estaba más acostumbrado a esa dinámica. Durante décadas había sido uno de los rostros más fotografiados del cine mundial. Sin embargo, incluso para él, la presión mediática podía resultar agotadora. Momentos de felicidad genuina. A pesar de las dificultades, quienes compartieron tiempo con la pareja aseguran que hubo momentos de auténtica felicidad entre ellos. Durante los primeros años de la relación, se les veía relajados y cómplices en numerosas ocasiones. Tom Cruise parecía disfrutar de la energía espontánea de Penélope Cruz. Ella aportaba una frescura que contrastaba con la disciplina casi militar que caracterizaba la vida profesional del actor estadounidense. Cruz, por su parte, admiraba profundamente la dedicación de Cruz a su trabajo. Era conocido por su ética laboral extraordinaria. Realizaba muchas de sus propias escenas de acción, participaba activamente en la producción de sus películas y mostraba una pasión casi obsesiva por el cine. Ambos compartían además una característica fundamental, una ambición artística intensa. Los dos estaban comprometidos con construir carreras duraderas y con explorar proyectos cinematográficos que los desafiaran como intérpretes. Durante esa etapa, era común verlos asistiendo juntos a estrenos, festivales de cine y eventos benéficos. Su presencia generaba titulares en todo el mundo, y muchos medios comenzaron a describirlos como una de las parejas más elegantes del panorama cinematográfico. Diferencias que comenzaron a notarse. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias que complicaban la dinámica de la relación. Una de las más comentadas tenía que ver con el estilo de vida de ambos. Tom Cruise vivía inmerso en la maquinaria hollywoodense. Sus proyectos cinematográficos implicaban largos periodos de rodaje, viajes constantes y una agenda extremadamente organizada. Penélope Cruz, aunque también estaba desarrollando su carrera en Estados Unidos, mantenía un vínculo muy fuerte con Europa. Continuaba trabajando con directores españoles y participando en proyectos internacionales que a menudo la llevaban de regreso a su país. Esa diferencia geográfica se convirtió en un desafío importante. Mientras Cruz estaba profundamente arraigado en Los Ángeles, Cruz se sentía dividida entre Hollywood
y Madrid. La actriz siempre había destacado la importancia de sus raíces culturales. Su familia, su idioma y su conexión con el cine español seguían siendo elementos centrales en su vida. Para Cruise, cuya carrera estaba profundamente vinculada a Hollywood, esa dualidad podía resultar difícil de manejar. El papel de la religión y las creencias personales, otro aspecto que generaba conversaciones dentro de la industria, tenía que ver con las creencias personales de Tom Cruise. El actor era conocido por su fuerte vínculo con la Iglesia de la Cienciología, una organización religiosa que había influido considerablemente en su vida. Aunque Cruise rara vez hablaba de su fe en términos públicos durante esa etapa, era un tema presente en su entorno personal. Penélope Cruz, en cambio, provenía de una tradición cultural muy distinta. Criada en una familia española con valores más convencionales, su relación con la espiritualidad era diferente. Aunque nunca hubo declaraciones públicas que confirmaran conflictos directos sobre este tema, muchos observadores de la industria han sugerido que las diferencias en creencias y estilos de vida podían generar tensiones. La presión de las carreras profesionales. Además de las diferencias personales, las carreras de ambos actores estaban atravesando momentos intensos. Tom Cruise continuaba participando en proyectos de gran presupuesto que exigían largos periodos de rodaje y promoción internacional. Películas como Minority Report y otras producciones importantes lo mantenían constantemente ocupado. Penélope Cruz, por su parte, estaba consolidando su presencia en Hollywood mientras mantenía su prestigio en el cine europeo. Trabajar en dos industrias cinematográficas distintas implicaba una agenda extremadamente exigente. En muchas ocasiones, sus compromisos profesionales los obligaban a pasar semanas o incluso meses separados. Las relaciones a larga distancia pueden resultar difíciles, incluso para personas que no están sometidas a la presión mediática. Para dos de las estrellas más observadas del mundo, el desafío era aún mayor. Las primeras señales de distanciamiento. A medida que avanzaba el tiempo, algunos periodistas comenzaron a notar cambios sutiles en la dinámica de la pareja. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Aunque seguían siendo vistos ocasionalmente en eventos importantes, ya no parecía haber la misma intensidad mediática que había caracterizado los primeros años de la relación. Algunos medios comenzaron a especular sobre posibles tensiones. Sin embargo, tanto Cruise como Cruz mantenían una actitud discreta y evitaban comentar sobre su vida personal. Quienes trabajaban con ellos durante esa etapa describen a ambos como profesionales concentrados en sus carreras, pero también como personas que parecían estar atravesando un momento de reflexión en su relación. El peso de las expectativas. En Hollywood, las relaciones entre celebridades a menudo están rodeadas de expectativas enormes. El público, los medios y la industria proyectan sobre las parejas una narrativa romántica que puede resultar difícil de sostener en la vida real. Cruise y Cruz no fueron una excepción. Muchos fans imaginaban que su relación podría culminar en matrimonio o en una colaboración artística prolongada. Pero la realidad detrás de las cámaras era más compleja. Ambos estaban en momentos de transición personal y profesional. Cruise intentaba reconstruir su vida después de un divorcio muy mediático, mientras Cruz estaba explorando nuevas oportunidades en una industria que todavía estaba aprendiendo a conocer. El inicio de un cambio inevitable. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que la relación estaba entrando en una nueva etapa. Aunque el afecto entre ellos parecía genuino, las diferencias en prioridades, estilos de vida y trayectorias personales comenzaban a marcar una distancia cada vez más visible. Para muchos observadores de Hollywood, era una situación comprensible. Las relaciones entre actores que viven bajo una presión constante suelen enfrentarse a obstáculos que pocas personas fuera de la industria pueden imaginar. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que el desenlace de esta historia terminaría siendo profundamente significativo para Tom Cruise. Porque cuando finalmente llegara el momento de la separación, muchos periodistas y analistas del mundo del espectáculo describirían ese episodio como uno de los momentos sentimentales más dolorosos en la vida del actor. Y sería precisamente ese desenlace, la forma en que la relación terminó y las decisiones que siguieron,
lo que llevaría a muchos a afirmar que Penélope Cruz había dejado una huella emocional muy profunda en el corazón de Tom Cruise. La historia aún no había llegado a su punto culminante, pero las señales de que algo estaba cambiando ya estaban presentes, y el capítulo final de esta relación estaba a punto de comenzar. El final del romance y la huella que dejó en el corazón de Tom Cruise. A mediados de la década de 2000, la relación entre Penélope Cruz y Tom Cruise ya había pasado por varias etapas. Lo que comenzó como una historia romántica nacida en un set de filmación se había transformado en una relación seria, seguida de cerca por la prensa internacional y por millones de fanáticos. Durante casi 3 años, ambos actores intentaron mantener un equilibrio entre sus carreras, su vida privada y la enorme presión mediática que los rodeaba. Sin embargo, poco a poco comenzaron a hacerse evidentes los cambios en la dinámica de la pareja. Para quienes observaban desde fuera, algo había empezado a romperse en aquella historia que en su momento parecía tan prometedora. El momento en que todo comenzó a cambiar. En 2004, comenzaron a circular rumores en Hollywood sobre un posible distanciamiento entre Cruise y Cruz. Los periodistas especializados en celebridades notaron que las apariciones públicas juntos se habían vuelto cada vez más raras. Durante los meses anteriores, ambos habían estado concentrados en proyectos cinematográficos que los mantenían ocupados en distintos lugares del mundo. Las agendas exigentes, los viajes constantes y las largas jornadas de rodaje comenzaron a afectar la estabilidad de la relación. Pero quienes conocían a la pareja sabían que el problema no era únicamente la distancia física. Según varios testimonios recogidos por periodistas del entretenimiento, ambos actores estaban entrando en etapas diferentes de sus vidas. Tom Cruise, ya consolidado como una de las figuras más influyentes de Hollywood, estaba pensando en su futuro personal y en la posibilidad de formar una familia nuevamente después de su divorcio con Nicole Kidman. Penélope Cruz, en cambio, estaba en pleno proceso de consolidación de su carrera internacional. Cada nuevo proyecto cinematográfico representaba una oportunidad para demostrar que podía convertirse en una actriz global. Para ella, ese momento era crucial. No quería ser recordada únicamente como una actriz extranjera que había logrado cierto éxito en Hollywood. Su ambición era construir una carrera sólida que abarcara tanto el cine europeo como el estadounidense. Dos caminos que empezaban a separarse. Aunque el afecto entre ellos seguía siendo evidente, sus prioridades comenzaban a divergir. Tom Cruise llevaba años viviendo en el centro de la industria cinematográfica estadounidense. Su vida estaba profundamente ligada a Los Ángeles, donde se encontraba la mayor parte de su actividad profesional y social. Penélope Cruz, en cambio, continuaba manteniendo una fuerte conexión con España. Siempre había hablado con orgullo de su país, de su cultura y de la importancia de regresar a Madrid cada vez que su agenda lo permitía. Además, la actriz estaba comenzando a recibir propuestas cada vez más interesantes de directores europeos, proyectos que no necesariamente estaban vinculados con Hollywood, pero que tenían un enorme valor artístico. En cierto sentido, Cruz se encontraba en un momento de expansión creativa. Cruz, por su parte, estaba buscando estabilidad. Esa diferencia de objetivos empezó a convertirse en un punto de tensión silencioso. El anuncio de la separación. Finalmente, en marzo de 2004, se confirmó lo que muchos medios ya sospechaban. Tom Cruise y Penélope Cruz habían decidido poner fin a su relación. El anuncio fue sorprendentemente tranquilo. A diferencia de otras rupturas de celebridades que terminaban envueltas en escándalos, ambos actores mantuvieron una actitud respetuosa y discreta. Un portavoz cercano a la pareja declaró que la separación se había producido de manera amistosa y que ambos seguían teniendo un profundo respeto mutuo. No hubo acusaciones públicas ni declaraciones dramáticas. Sin embargo, la noticia se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la prensa del espectáculo. Muchos periodistas comenzaron a preguntarse qué había sucedido realmente detrás de esa ruptura aparentemente tranquila. Las interpretaciones de la prensa. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer distintas teorías en los medios. Algunos analistas sugirieron que la distancia geográfica y las agendas profesionales
habían hecho imposible mantener la relación. Otros afirmaron que las diferencias culturales y personales habían terminado creando una brecha difícil de superar. También se habló del peso que podía tener el estilo de vida extremadamente controlado de Tom Cruise, en contraste con la personalidad más espontánea y artística de Penélope Cruz. Sin embargo, ni Cruise ni Cruz confirmaron ninguna de estas versiones. Ambos optaron por el silencio. El impacto emocional para Tom Cruise, aunque públicamente Cruise mantuvo una actitud serena. Algunos observadores cercanos a la industria señalaron que la ruptura tuvo un impacto emocional considerable en el actor. Después de años en los que su vida personal había estado marcada por el divorcio de Nicole Kidman y por una exposición mediática constante, la relación con Cruise había representado una etapa de estabilidad. Para Cruise, Penélope Cruz no era solo una pareja romántica. Era alguien con quien compartía una conexión profunda basada en la pasión por el cine, la disciplina profesional y el deseo de seguir creciendo como artista. Cuando la relación terminó, muchos periodistas describieron el momento como un punto de inflexión en la vida sentimental del actor. Después de la ruptura, ambos continuaron avanzando en sus respectivas carreras. Penélope Cruz regresó con frecuencia a España y retomó su colaboración con directores europeos. Con el tiempo, su carrera alcanzaría uno de los momentos más importantes, cuando ganaría el premio Óscar a la mejor actriz de reparto por la película Vicky Cristina Barcelona en 2009. Ese reconocimiento consolidó definitivamente su posición como una de las actrices más respetadas del cine internacional. Tom Cruise, por su parte, continuó protagonizando grandes producciones de Hollywood. La saga Mission Impossible seguiría convirtiéndose en uno de los pilares de su carrera. Sin embargo, su vida personal continuó siendo objeto de intensa atención mediática, el recuerdo de una historia intensa. Con el paso de los años, la relación entre Cruise y Cruz se ha convertido en uno de esos capítulos fascinantes de la historia reciente de Hollywood. No fue una relación marcada por escándalos, ni por conflictos públicos. Fue más bien una historia de dos artistas que se encontraron en un momento particular de sus vidas y que, durante un tiempo, compartieron una conexión genuina. Para muchos observadores, el final de la relación no fue producto de una traición, ni de un conflicto dramático, sino de algo mucho más común. Dos personas cuyos caminos comenzaron a tomar direcciones diferentes. La huella que quedó. Años después, tanto Tom Cruise como Penélope Cruz han hablado con respeto sobre las relaciones que han tenido a lo largo de sus vidas. Aunque ninguno de los dos suele comentar públicamente detalles sobre su romance, quienes siguieron de cerca aquella etapa coinciden en que fue una experiencia significativa para ambos. Cruise continuó construyendo su carrera como uno de los actores más influyentes del cine comercial. Cruz se consolidó como una de las intérpretes más importantes de su generación. Pero aquella historia que comenzó en el set de Vanilla Sky quedó registrada en la memoria colectiva de Hollywood como un romance breve pero intenso. Una historia que demostró que incluso las estrellas más brillantes del cine no están exentas de vivir amores complejos, decisiones difíciles y despedidas inevitables. Porque, al final, detrás de las cámaras y de los reflectores, las celebridades también experimentan las mismas emociones que cualquier otra persona. Y esa es quizá la razón por la que historias como la de Tom Cruise y Penélope Cruz siguen despertando interés tantos años después. No solo por el glamour o la fama, sino porque recuerdan que, incluso en Hollywood, el amor puede ser tan impredecible como la vida misma.